Y bienvenidos a la sesión de orientación de las oposiciones. Vamos a hablar en esta sesión, si estás pensando en opositar, hay algo que tienes que entender de primera y de partida. Esta no es una oposición difícil, la verdad es que no lo es. El problema no es tanto aprobar la oposición, sino fundamentalmente perder 2 años preparándola mal. Si estás pensando entonces en opositar, quédate porque en este vídeo te vamos a contar todo, en qué consiste la oposición, cuántas plazas salen, cómo es el examen, pero también cómo es la vida una vez que sacas la plaza, efectivamente, pues todo lo que tiene que ver con el sueldo, el horario, la estabilidad y lo que hay que hacer para conseguirlo en la próxima convocatoria. Por tanto, vamos a ver en qué consiste el trabajo, cuáles son las funciones, el sueldo, los horarios, las posibilidades de promoción y veremos también temario, exámenes, nivel de dificultad, cuánto suele costar aprobar y, por supuesto, cuál es el método que seguimos en MPS Oposiciones para ayudar a nuestros alumnos a conseguir la plaza. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Voy a compartir con vosotros lo que vais a saber al terminar este vídeo. Fijaos, ¿en qué consiste la oposición? Veremos cómo será tu vida. Si apruebas, hablaremos, por supuesto, de los requisitos de acceso, el temario, o lo que sería el programa, el sistema de examen, cómo de fácil o de difícil es, cuánto tiempo suele hacer falta para prepararla, errores típicos en la oposición, qué hacer para llegar a la próxima convocatoria con opciones reales, cómo te preparamos nosotros, si esta oposición encaja o no contigo, y luego también las dudas más frecuentes que nos planteáis. Además, tened en cuenta que este año hemos lanzado una promoción especial en la academia, y es que los grupos que empezamos en septiembre tienen el primer mes completamente gratuito, ¿de acuerdo? Aquí hablaremos en primer lugar de quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos. Haremos una pequeña presentación de la academia, veremos cómo es la vida de un funcionario y, por tanto, después de esto, si esta o no es, eso no es una oposición adecuada para tu perfil. Hablaremos de cómo es el propio proceso, cómo es la oposición, esos requisitos para poder presentarte, el nivel de dificultad, cómo son los ejercicios, el tiempo medio de preparación, etcétera. Las claves para conseguir la plaza, cómo te preparamos nosotros, es decir, cuál es la metodología que seguimos en la academia con nuestros alumnos, tanto de la Administración General del Estado como de la Administración Autonómica y Administración Local, es decir, la metodología seguida en cada una de las oposiciones, qué nos diferencia de los demás, por qué con nosotros vas a estar bien y vas a estar bien de verdad. Y las preguntas frecuentes, lo que nos preguntáis siempre, o algunas de las cuestiones que siempre nos preguntáis, y a las cuales por ese mismo motivo pues hemos preferido o hemos considerado oportuno darles un apartado propio, ¿de acuerdo? Pues si nos podemos incorporar a un grupo ya empezado, pues cuánto tengo que estudiar, qué pasa si cambia el temario, necesito o no necesito conocimientos previos, son las preguntas habituales, las sospechosas habituales, las FAQs podríamos llamar. Si merece la pena, veremos que hay que ver la oposición como una inversión, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues una llamada a la acción para los que queráis empezar a preparar en septiembre de 2026, septiembre-octubre, inicio de curso, el primer mes completamente gratuito. Y ya sabéis, por cierto, que os podéis suscribir al canal de YouTube donde, bueno, continuamente estamos subiendo contenidos relacionados con las oposiciones. Por tanto, bienvenidos a esta sesión de orientación que va a ser breve. Va a ser breve porque la queremos hacer en formato condensado. Sabemos que la atención es un bien escaso, bien escaso y valioso. Por tanto, la gente tiene muchas cosas que hacer y nosotros queremos en unos pocos minutos condensar lo más importante de la oposición. Por supuesto, podríamos estar horas y horas y horas hablando de la oposición, hablando de los temas, hablando de mil cosas, pero queremos hacerlo en un formato muy condensado, muy comprimido, donde las dudas fundamentales queden resueltas y con esto ya nos daremos, digamos, por satisfechos. ¿De acuerdo? Bueno, tenéis la página web de la academia compartida en pantalla. Quiero empezar, para quienes no nos conozcáis, con una pequeña presentación que no debería estirarse más allá de unos minutos. La página web es mpsoposiciones.com y aquí tenéis a mí, por así decirlo, en la home y tenéis las oposiciones que preparamos. Como veis, bajo el lema o la pregunta ¿qué oposición quieres aprobar? Administración General del Estado, local, Gobierno de Aragón o formación a la carta. ¿Qué es esto de la formación a la carta? La formación a la carta son cursos específicos, lo que llamaríamos
Cursos modulares. ¿Por qué? Porque nos viene mucha gente de otras academias o que ya han preparado por su cuenta, donde me dicen: Miguel, en mi academia, porque estoy preparando para el Ayuntamiento de Zaragoza Auxiliares, pero es que de presupuestario no me han dado, no tienen mucha idea. Entonces quiero ver presupuestario, o quiero ver contratación, o quiero ver empleo. Pues entonces tienes la posibilidad no de cursar un tema entero, una programación entera, sino de ver la materia específica que te hace falta. Necesito urbanismo, necesito haciendas, necesito contratos, y entonces la formación a la carta va bien justamente por eso. Este es nuestro plan 3 en 1, porque nosotros las oposiciones de administración general, es decir, lo que son cuerpos y escalas de administración general, tenemos una metodología combinada, ya os la explicaré en otra sesión, de acuerdo con la cual se pueden reutilizar las materias. Es decir, hay un bloque troncal de constitución, organización pública, procedimiento administrativo, empleo, contratos, que está en todas las oposiciones. Pues ese contenido es perfectamente reutilizable. Pasa mucho, nuestros alumnos muchas veces están opositando para la Administración General del Estado y salen plazas de técnico en su pueblo. Y entonces, por no tener conocimientos de régimen local, pues esa persona no se puede presentar. ¿Qué es lo que hacemos? Ofrecer la posibilidad de seguir los 3 itinerarios, porque no son 3 itinerarios completos. Al final, en la Administración General del Estado, si te piden la Constitución, te la vas a saber para los 3. Si te piden en la Administración Local la Ley 39, te la vas a saber para los 3. Evidentemente, luego hay que picotear en cada una de las áreas. Pues en la Comunidad Autónoma tendrás tu Estatuto de Autonomía, en la Administración Local tendrás la legislación estatal de régimen local y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis también por aquí algún enlace a clases de prueba que tenemos subidas, o clases de muestra que tenemos subidas en YouTube, una pequeña presentación, el apartado sobre mí, pues si a alguien le interesa conocerme un poco más. Yo no voy a hablar de mi libro, voy a hablar de la preparación, pero bueno, aquí tenéis el apartado correspondiente a algunas intervenciones que hemos tenido en la televisión. Uno de nuestros productos estrella, por así llamarlo, que es la clase de prueba. Nosotros tenemos, digamos, una convicción muy fuerte en que el alumno, antes de entrar en la academia o en una academia, debe revisar o debe verificar o debe probar o debe conocer o tiene el derecho de poder hacerlo. Nosotros ofrecemos una semana entera gratuita de prueba de resultas de la cual tenemos más o menos calculado el 90% de los alumnos que utilizan la clase de prueba se acaban quedando con nosotros, y eso significa que les gusta lo que ven. La clase de prueba es interesante porque así una persona no tiene que comprometerse antes de ver lo que va a contratar, ¿de acuerdo? La clase de prueba, por tanto, es absolutamente gratuita, la puede solicitar cualquiera. Evidentemente, nuestros alumnos en vigor no, porque ya son alumnos, pero las personas que no sois alumnas podéis solicitarla en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos alguna referencia más a los vídeos de YouTube, y también importante, las reseñas que nos dejan nuestros alumnos las tenemos aquí abajo. Son reseñas perfectamente reales, verificadas, las podéis mirar en Google. Esto no se puede inventar, esto no se puede escribir. Son reseñas genuinas de nuestros alumnos que han aprobado, cuyos nombres y apellidos están, por tanto, en el boletín oficial, están en Diario Oficial. Aquí no hay trampa ni cartón, más que algunos empeñes. Y lo último, en nuestro blog, quiere decir que tenemos también un blog donde vamos informando de las cuestiones relativas, pues, al ámbito de las oposiciones, por así decirlo, ¿de acuerdo? Esta es un poco la página web de la academia. Lo que tenéis en el apartado oposiciones son todas las que preparamos, básicamente las de administración general, que son el Estado, local y las comunidades autónomas, en nuestro caso en Aragón, pero también llevamos gente de comunidades autónomas distintas de la nuestra, aunque no las tenemos todas puestas, en lo que serían siempre auxiliares, administrativos, técnicos medios y técnicos superiores, ¿de acuerdo? Lo que llamamos cuerpos y escalas de administración general. Desde el punto de vista de los resultados, lo mismo, podéis bucear aquí, no vamos a indagar mucho más ahora. En la pestaña resultados, que tenéis, pues bueno, todos los resultados que hemos ido cosechando en los últimos años, y por supuesto lo tenéis también en el blog. Tenéis un apartado específico de resultados y enhorabuenas. Os recomiendo que podáis ver siempre o podáis leer alguno de los testimonios que nos dejan aquí, específicamente pues el testimonio de Daniel, que dejó un testamento opositor para los que venís detrás. Yo creo que muy, muy útil por parte de Daniel, que se preparó con nosotros el año pasado, hace 2. Bueno, pues esto es un poco la cuestión. A partir de aquí, lo que os decía de la clase de prueba gratis, tenemos también aquí pues las entregas de trofeos que hacemos a los aprobados con nosotros, y lo que os decía del blog. Podéis suscribiros, es completamente gratuito y os podéis quitar en cualquier momento. Con nosotros lo que tenéis es una preparación muy exigente para que os hagáis una idea
Nuestro curso de procedimiento administrativo cuenta con más de 100 clases, más de 120 para ser exactas. No hay probablemente muchos cursos como este, no diré ninguno porque no me los conozco todos, ¿verdad? Pero probablemente no haya muchos cursos como este. Esto es una, digamos, un aporte de valor ya el primer mes muy interesante y nosotros trabajamos pues con una serie de recursos educativos y didácticos de lo más actualizado. Tenemos cada bloque del temario separado, es decir, cada uno de los bloques del temario lo tenemos separado. Ahora vamos a ver cómo y de qué manera. Pues aquí tenemos los bloques temáticos para que os hagáis una idea. De acuerdo, los tenéis aquí en pantalla. Todo lo que tiene que ver con derecho constitucional, estatutario, Unión Europea. La parte de derecho administrativo con el correspondiente régimen electrónico, es decir, la administración electrónica. Régimen local para quien lo curse. Contratación pública y tributario, que no pueden faltar. Seguridad social en las oposiciones que tienen. Todo a la parte de financiero barra presupuestario, aquí podríamos meter presupuesto estatal, presupuesto local, gastos públicos, documentos contables y metemos también las subvenciones, urbanismo y medio ambiente que no están en todas las oposiciones, la parte de empleo público y gestión de personal, bienes públicos de patrimonio público junto con la expropiación. Y la parte de el derecho procesal, la justicia administrativa en particular, la jurisdicción contencioso administrativa. A partir de aquí, pues puntualmente en según qué oposiciones, otros bloques temáticos como puede ser la protección de datos, la transparencia, la igualdad, no aparece aquí, pero la dependencia también. Y por supuesto, informática y ofimática, que es moneda común en el grupo C de las oposiciones. ¿De acuerdo? En el tríptico que reparten en la puerta de la facultad, en los exámenes, pues lo tenéis más o menos ordenados. Esos bloques temáticos, hay cosas que no estarían aquí, hay cosas que quedarían fuera de esos bloques temáticos, pero bueno, por hacernos una idea, sería fundamentalmente ¿de acuerdo? Si nos quisiéramos hacer una idea general, yo creo que bastante válida. Y aquí tenéis la metodología también, pues clases 100% online, por supuesto, acceso desde cualquier dispositivo 24/7. Aquí entraría en la parte del aula virtual toda la parte de grabaciones con las explicaciones teóricas, también prácticas, los supuestos prácticos, teórico-prácticos, exámenes de años anteriores y luego una serie de recursos que serían lo que tenéis aquí, esquemas de legislación, flashcards, otros recursos didácticos, fundamentalmente herramientas de estudio que acompañan el estudio, pero que en ningún caso sustituyen, ¿verdad?, al estudio directo personal por parte del opositor, pues porque no se puede sustituir. Los resúmenes ajustados en tiempo para el examen oral en aquellas oposiciones que lo reclaman, no todas las oposiciones lo reclaman, eso es así, exámenes de informática lo mismo, y luego tenemos la base de datos de preguntas reales de exámenes. Esto quiere decir que hemos hecho una recopilación de miles de preguntas con los exámenes de años anteriores de todas las administraciones que preparamos, significadamente la estatal, donde también hacemos de ayuntamientos de la local, donde sacamos preguntas de exámenes oficiales y las ordenamos por materias. Quiere esto decir que si una persona quiere hoy, esta semana, trabajar supuestos test de Hacienda, de tributario, de personal, de contratos o de lo que sea, va a poder hacerlo no solo por razón de la materia, sino también por razón del origen. Es decir, preguntas de naturaleza oficial, preguntas que han sido puestas, diseñadas por los tribunales de oposición de la administración a la que uno pretende ingresar. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las alertas y los avisos de oposiciones las publicamos también en Instagram. Ahora os pasaré la cuenta para que nos podáis seguir, pero bueno, a los alumnos también siempre se les mantiene un sistema de actualización normativa y permanente. Hay un apartado específico en el aula virtual donde un alumno puede ver, es avisado y puede ver todas las modificaciones. Os pongo un ejemplo. Igual alguien no se dio cuenta en enero de la entrada en vigor de los nuevos umbrales SARA para la ley de contratos, porque nosotros lo dijimos en Instagram, publicamos un post en el blog, pero bueno, hay gente que a lo mejor incluso con eso y con todo pues no se ha dado cuenta. Pues le va a llegar un aviso al aula virtual para que el alumno enseguida vea cuál es la modificación, el acceso al vídeo de la clase con la correspondiente explicación. Estas modificaciones suelen ser clases más bien cortas para que tengamos perfectamente localizado el punto que se ha modificado, porque claro, nosotros vamos a ser preguntados en el examen por el derecho vigente a la fecha de examen. Entonces, es muy importante. Por supuesto, la resolución de dudas y por email y por WhatsApp con el preparador. Esta es una de las cuestiones que más valoran los alumnos, desde luego, el acceso directo al preparador, no solo yo, sino al resto de preparadores que hay. Yo solo soy uno más, ¿de acuerdo? Y luego lo que os he contado ya de la formación a la carta, los cursos específicos, los cursos modulares, cursos para quienes tienen un interés concreto, esto que os decía aquí, pues quiero ver solo casos prácticos de grupo A
Perdón, o quiero ver solo casos prácticos de grupo C, o quiero ver solo el procedimiento administrativo, o solo... Nos pasa mucho, por ejemplo, con contratación pública, con empleo, con presupuesto, pues que viene gente de otras academias donde la gente no está del todo cómoda o han cursado la preparación completa, han hecho el examen y les ha ido muy mal en esta parte. Entonces vienen con nosotros a reforzar partes concretas. No hace falta ver la preparación entera si ya vienes de otra academia, ¿de acuerdo? Esto es moneda común, perfectamente habitual y perfectamente entendible, porque cada alumno, al final del día, lo que tiene que hacer es lo que le interesa más, ¿de acuerdo? Bueno, en aula virtual tenéis todos los recursos, tenemos muchísimos cursos y recursos generales para los alumnos y luego lo que os decía, pues aquí os he sacado un tipo de esquema para que veáis cómo organizamos las ideas. Este es un esquemilla muy sencillo del artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, el ámbito subjetivo, con esos 3 niveles de aplicabilidad de la ley en distinta intensidad y distinta densidad aplicativa en función de la categorización jurídica del ente de que se trate. Bueno, pues así trabajamos. Trabajamos también, por supuesto, con casos prácticos. En grupo C son teórico-prácticos. Esto quiere decir que son redactados en supuestos, digamos, planteados para que el alumno o el opositor identifique una respuesta de entre 4 dadas, es decir, supuestos teórico-prácticos se llaman así, pues son supuestos prácticos que se resuelven en test. No tiene mucho más. Y sin embargo, en lo que son gestión del Estado o en técnicos de administración local, la cuestión cambia y cambia mucho porque, lógicamente, aquí ya son enunciados más complejos, son preguntas de redacción, analice la regularidad jurídica, examine la corrección, analice, valore, examine. Claro, ya tienes que esforzarte y tienes que redactar, ¿de acuerdo? Por supuesto, test a punta pala, como decía, ordenados por razón de la materia. Pues aquí os presento uno de empleo público que no tiene mucho más. Y práctica, práctica, práctica. Tenemos una corrección específica, cursos específicos de corrección de los casos prácticos de todas las oposiciones. Hay alguna cosa subida en YouTube, lógicamente. En YouTube subimos alguna cosa, pero digamos la joya de la corona o el grueso del asunto, pues lo tenemos a disposición de los alumnos en el aula virtual, ¿de acuerdo? No podría ser de otra manera. Aquí tenéis el canal de YouTube con todas las listas. Hemos empezado hace muy poquito, hemos empezado este año. Tenéis tanto clases como cuestiones prácticas, exámenes resueltos, audiolibros, que hay mucha gente que estudia con audiolibros. Tenéis un apartado nuevo que hemos, eh, digamos, empezado hace poquito, el de resolviendo dudas de opositores. Todas las preguntas que nos vais haciendo los opositores, pues las vamos contestando aquí. Está bastante entretenido si tenéis alguna duda. También si no conocéis en específico las oposiciones del ámbito local, os recomiendo que veáis esta ponencia en la Universidad de Zaragoza del año pasado, que se llama Salidas profesionales en Derecho, Oposiciones y Administración local. Son en apenas 15 minutos una explicación condensada de todo el empleo público local y para todos los que nos preguntáis, incluso los que opositáis al Estado y a las comunidades autónomas, pues la verdad es que os viene muy bien porque los que no tenéis ese conocimiento previo de lo que es la administración local, pues os viene muy bien. Aquí tenéis el email y el WhatsApp de la academia. Aquí podéis escribirnos siempre que queráis para pedir información, para plantear dudas de vuestra situación personal. La verdad es que ayudamos a todo el mundo. Hay gente que nos pregunta: oye, yo quiero prepararme para profesor de piano del ayuntamiento de tal. Si nosotros conocemos a alguien, le vamos a recomendar. Nosotros tenemos muy buena relación con muchísimos preparadores, aquí de Zaragoza con prácticamente todos, con casi todos, en España con muchísimas academias, nos llevamos estupendamente y yo desde luego si podemos ayudar a una persona que nos pide información sobre una oposición que no preparamos nosotros, pues no tenemos ningún inconveniente porque al final aquí estamos para ayudarnos todos, ¿de acuerdo? Entonces podéis enviarnos vuestras consultas tanto en la página web, que tenéis el formulario, como al correo electrónico directo, como al WhatsApp. A veces nos mandan notas de audio, que más que notas de audio parecen podcast, ¿de acuerdo? Por su duración. Por supuesto, nos podéis ver también de vez en cuando en la tele. Aquí tenéis la última entrevista en Conexión Aragón sobre la preparación de los exámenes previos de acceso a la universidad, donde, bueno, pues pudimos dar algunos consejos que son perfectamente aplicables al ámbito opositor. Este de la derecha es el que os decía, el mejor momento para opositar. Este es el vídeo que os recomiendo que veáis, ¿de acuerdo? Y por supuesto en Instagram, los que tengáis cuenta, pues nos podéis seguir, es el nombre de la academia, Miguel Pollo MPS Oposiciones, y aquí vamos subiendo cuestiones que puedan ser de interés para todos los que estáis involucrados o concernidos de alguna manera en el ámbito de las oposiciones, ¿de acuerdo? Bueno, yo, como veréis, soy la cara visible, ¿de acuerdo? Pero no soy el único, somos más de 20 personas. Tenemos pendiente actualizar la web, aún no sale. Yo soy la cara visible, pero somos más de 20 personas trabajando en esta
academia entre preparadores, colaboradores, personas de marketing, de administración, en definitiva. Soy la cara visible, pero no el único. Hay cientos de personas que han aprobado ya con nosotros y eso es fruto de un trabajo colectivo, ¿de acuerdo? Mirad las reseñas que nos dejan en Google y veréis que están muy, muy, muy agradecidas las personas. Nosotros tenemos una cosa muy buena y es que como somos una formación completamente online, pues al final llevamos gente de toda España. La comida de celebración del año pasado la hicimos aquí en Zaragoza, pues por razones evidentes, porque yo soy de aquí, vivimos aquí y la academia es de aquí, pero hemos tenido alumnos prácticamente en las 50 provincias españolas. Ahora mismo tenemos alumnos en Ceuta y en Melilla, sin ir más lejos, justamente porque hay plazas de técnico, administración general en el Ayuntamiento de Melilla. Pues somos una academia muy familiar, esto es una nota diferencial. Yo conozco a cada uno de mis alumnos, absolutamente a todos. Tenemos aquí, ¿veis? Las entrevistas, las tutorías. Cada alumno cuenta, cada alumno me importa. No somos una academia donde vayas a ser un número más. Eso no es así, ¿de acuerdo? Aquí todos los alumnos importan, absolutamente todos. Yo conozco a los alumnos y trabajan, no trabajan, sus debilidades, sus fortalezas, y esto es así. Nuestro objetivo es ayudar a las personas que confían en nosotros a conseguir su plaza. Desde luego, no prometemos milagros de ningún tipo, eso no lo podemos hacer, pero sí prometemos estar y dar una preparación muy exigente, acompañaros en el camino, ¿de acuerdo? Esto es así. ¿Qué es lo que no hacemos? Bueno, pues lo que no hacemos muchas cosas, algunas de ellas, pues por ejemplo, no nos creemos mejor que nadie, nosotros somos muy humildes, tratamos siempre de mejorar, cada día, cada convocatoria, siempre hay cosas que se pueden mejorar, eso desde luego, yo soy un eterno aprendiz, tampoco, a diferencia de otros, nos gusta hablar mal de nadie, sabemos que hay por ahí algún blog en ámbitos oposiciones que se dedican básicamente a meter mierda de todo el mundo, pero nosotros no perdemos el tiempo en eso. Yo ya sé que habrá algún elefante que se cree el único elefante de la sabana, pero estamos muchos más, incluso, insisto, cada uno tiene que hacerlo lo mejor posible sin criticar a los demás. Eso es lo que no hacemos. Y tampoco maquillamos los resultados, y aquí quiero ser muy honesto. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo yo que soy de aquí de Zaragoza, por ejemplo, si yo presento 500 alumnos al Ayuntamiento de Zaragoza y me aprueban 50, pues estaré muy feliz porque me han aprobado 50. Pero la realidad es que 450 me han suspendido, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado con esta idea de los resultados maquillados, porque hay mucho pirata y mucho vendemotos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, otra cosa que no hacemos aquí es quitarle la plaza a nuestros alumnos. Yo no me estoy presentando a ninguna oposición, lo digo porque nos ha venido gente de alguna academia de Zaragoza donde se les ha quitado por parte del preparador la plaza. Algún día os lo contaré si tengo tiempo y ganas. Nuestro objetivo fundamentalmente es ayudar a las personas a obtener la plaza. Acompañaros en el camino. En el folleto informativo, por cierto, hablamos de precios. No somos los más baratos, esto es verdad, tampoco pretendemos serlo, nunca lo hemos querido ser, no queremos ser los más baratos, queremos ser los mejores. Y de hecho, en las oposiciones que preparamos, especialmente la administración local y la administración del Estado, ya lo hemos conseguido. ¿De acuerdo? Al final, nuestro primer mes tiene muchísimo contenido, la gente está muy contenta, la gente normalmente cuando entra se queda. Os digo una cosa, el 90% de la gente que entra a la clase de prueba se acaba quedando y podéis preguntar a los alumnos, ¿eh? Es decir, al final no es algo que lo diga yo, podéis preguntar a cualquier persona que sea un alumno o que se haya preparado con nosotros las sensaciones que tiene con la academia, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora a partir de aquí lo que vamos a hacer, se me ha alargado un poco de más esta presentación, pero bueno, era necesario sobre todo porque entiendo que si estáis viendo este vídeo, pues muchos de vosotros no nos conoceréis, así que está bien, digamos, hacer una pequeña presentación. A partir de aquí lo que vamos a hacer es hablar de la oposición y como he dicho antes, lo que vamos a hacer es presentar en pantalla el documento de la sesión de orientación, que ya lo tengo aquí compartido para que nos permita dar sentido a la exposición y todo lo que vamos a ver al terminar este vídeo. Como hemos dicho, en qué consiste la oposición, cómo será tu plaza, cómo será el temario, cómo es el examen, cómo te preparamos. Vamos a hacerlo más o menos rápido, vamos a hacerlo, digamos, no nos vamos a detener mucho en cada punto, pero con el compromiso de que todas y cada una de las dudas que tengáis queden perfectamente resueltas al acabar esta sesión. Bien, ya tenéis compartida en pantalla la página de la academia donde tenemos la información sobre administrativo del Estado.
Nosotros en Administrativo del Estado ahora haremos un curso, iniciaremos curso en septiembre de 2026, exactamente igual que vimos con la sesión de orientación de los auxiliares. Aquí está puesto el de marzo porque fue el anterior que hicimos en las 3 oposiciones del Estado que preparamos, que son las que tenéis en pantalla, es decir, C2 auxiliar administrativo, C1 administrativo, A2 GACE, Gestión Civil del Estado. Vamos a empezar curso en septiembre de 2026, ¿de acuerdo? Ya lo hemos dicho antes, te lo recuerdo ahora, el primer mes es completamente gratuito, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué sucede con esta oposición? Bueno, los requisitos son los del estilo, nacionalidad, edad, titulación. Aquí es donde cambia la titulación. ¿Por qué? Porque en auxiliares administrativos en la otra sesión veíamos que el título necesario para poder presentarte es el título de la ESO, que llamaríamos ESO, Educación Secundaria Obligatoria, antiguamente la EGB, de acuerdo con los planes vigentes en cada momento, nos podemos ir entendiendo, ¿verdad? Y si abrimos el artículo 76 del TREBEP, lo que vamos a ver es la clasificación en subgrupos. Antes nos estábamos, digamos, centrando cuando veíamos auxiliares en la otra sesión en el C2, grupo C, subgrupo C2, ¿de acuerdo? Es decir, A, B, C, D, pues sería la cuarta parada. Y el C1 es donde estamos ahora, en administrativo. Por eso hablábamos de que mucha gente que, oye, pues aprueba auxiliares administrativos, después lo que hace es subir administrativo por promoción interna porque tienen el título, o incluso luego subirá a GACE también por otros 2 años porque tienen titulación universitaria. Bien, ¿de acuerdo? Bueno, igual que veíamos en la sesión anterior respecto de los auxiliares, cuando vemos los administrativos del Estado, el punto de partida es la oferta de empleo público. Al final, en mayo del 2026 fueron los exámenes de la oferta anterior y lo que ahora tenemos pues es el personal de nuevo ingreso previsto, cuyo reclutamiento está previsto para la siguiente tanda. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que tenemos es una estimación, que si el Estado cumple, pues será que sí. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el general administrativo, la escala, cuerpos y escalas generales, 2.300 plazas, que responden a 2.077 cupo general, y luego las personas con discapacidad 223. Por tanto, vamos a ver que aquí son incluso más plazas que en auxiliar administrativo del Estado. Está muy bien. Es una posición realmente cómoda de aprobar. Yo estoy viendo que muchos de los alumnos se la están sacando en un año y se la están sacando a la primera. Y gente que no ha opositado en su vida. O sea, literalmente esto no había pasado nunca con otras oposiciones. Yo, claro, tampoco me voy a hacer el ingenuo, tampoco me voy a hacer el sorprendido, porque estamos hablando de oposiciones, ahora vais a ver el temario y el examen, donde uno, no se están pasando en la dificultad y dos, es que hay miles de plazas. Claro, el problema de que haya miles de plazas, el problema no, la circunstancia de que haya miles de plazas el problema se genera después. Si yo soy la comisión de selección, yo soy el tribunal y pongo un examen imposible, si pongo un examen muy difícil, objetivamente muy difícil o subjetivamente muy peculiar, como pasa con los maestros. Hemos visto noticias estos meses atrás de que los maestros se quejan de que los suspenden a todos. Pero claro, es una oposición específica que tiene un componente de discrecionalidad de la leche. El mismo maestro con el mismo contenido puede ser en un sitio aprobado y en otro suspendido en función de la discrecionalidad del tribunal. De eso se quejan los maestros y algo de razón llevan. Claro, aquí no, aquí hay un test, aquí corrige la máquina, aquí yo no puedo abrir la mano en la corrección, no puedo ser seráfico, no puedo ser benéfico, no puedo ser generoso en la corrección. ¿No tengo que ser generoso a la hora de poner el examen? Porque si yo soy un cabroncete y digo, no, 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 estos que estudien, y yo pongo el examen muy difícil y ahora me pongo la gorra de tribunal de oposición, ¿sabéis lo que va a pasar? Que no va a aprobar ni Dios. No, ni Dios. Van a aprobar muy pocos. Van a aprobar menos aspirantes de plazas ofertadas. Y eso es un problemón gigantesco para la Administración General del Estado, a cuya cabeza está el gobierno. Por tanto, no nos hagamos bolas. Las cosas son como son por el motivo que son. Bueno, entonces, se han juntado una serie de elementos que han hecho de esta oposición muy atractiva. El coste-beneficio de esta oposición es muy atractiva. Fijaos, en el 2000, la convocatoria anterior a la anterior, yo lo pongo de ejemplo porque es que estoy convencido de que hay que ponerlo de ejemplo. Echaron la instancia a 40.000. Oh, cuánta gente y tal. Oye, 40.000 en un país de casi 50 millones. No son tantos, ¿vale? 40.000. Pero es que al examen fueron 21.000.
Todo esto con el, me lo perdonáis, con el número así gordo, con la brocha gorda del pintor descuidado, a brocha gorda. Fueron 21.000. Y había 3.000 plazas. Esto quiere decir que si dividimos 21 entre 3, 21.000 entre 3.000, nos da 7. Una de cada 7 personas que hizo el examen de administrativo salió funcionario de carrera de la Administración General del Estado. Y esto no es fácil de verlo en otras oposiciones, ni en el Estado, ni en las comunidades autónomas. Ya me gustaría a mí ver en el Gobierno de Aragón esta proporción. Ya me gustaría a mí ver esta proporción en el Ayuntamiento de Zaragoza. Naturalmente que no. Por tanto, yo en los últimos años estoy firmemente persuadido de lo que digo. Es una oposición muy atractiva. Ahora bien, tampoco seamos ingenuos, atractiva para quien sea atractiva. Es decir, si yo soy una persona, hombre o mujer, que tengo la titulación en el bachiller, no tengo carrera universitaria y que por consiguiente mi techo funcionarial se encuentra en el subgrupo C1, pues me tengo que olvidar del grupo A, del A2, el A1 y de hacerme historias con... Entonces, el lugar más alto al que yo puedo... La cosa es que luego, una vez en la administración, que esto también lo hace la gente, me voy a sacar una carrera para poder acceder y promocionar. Esto lo hace la gente que tiene ganas, que tiene empuje y hay gente que no. Y es todo muy respetable, ¿eh? Quiero decir que no, los que estudiamos más somos mejores que los que han estudiado menos. No, en absoluto. Cada persona es su persona y sus circunstancias. Entonces, pero objetivamente el que tiene bachiller es lo más alto que puede dar. Entonces, son oposiciones que están muy bien, ¿de acuerdo? Son oposiciones que están muy bien porque ya veis la barbaridad de plazas que hay, ¿vale? 2.000. Estamos en la oferta de empleo, vamos a pasar a la página de la academia donde vamos a hablar de las cuestiones que promete la sesión de orientación, ¿de acuerdo? Ya hablamos de nosotros, la vida del funcionario, pues ahora vamos a ver de todo esto, teletrabajo, la jornada, el temario, todo esto que lo tenemos en la página web. La titulación académica está. ¿Cómo es el examen de administrativo del Estado? Vamos a ver. Al igual que sucedía con auxiliares administrativos del Estado, es decir, con el C2, tenemos un único ejercicio, por tanto se te convoca un único día y un único llamamiento, el día D a la hora H, con un único ejercicio. Sin embargo, esto no es óbice para que ese ejercicio se desdoble en dos, parte primera, parte segunda. Si recordáis, en auxiliares administrativos del Estado teníamos una parte que llamamos de test, donde había test jurídicos y test psicotécnicos, de habilidades, de conocimientos abiertos, y luego una parte puramente de atención ciudadana, informática, ofimática y tal. Aquí no. Aquí el planteamiento es completamente distinto, porque tenemos un test y caso práctico jurídico. Lo que pasa y la peculiaridad de administrativo del Estado, ¿cuál es? Pues es la siguiente. Administrativos del Estado, en el test, tienen un peso específico las preguntas jurídicas y un peso específico las preguntas informáticas. 40 de las 70 son jurídicas y 30 de las 70, es decir, casi la mitad, son informáticas. Es decir, no es ninguna broma la informática aquí. Nosotros preparamos conjuntamente la informática de administrativo junto con la de auxiliar, que es más práctica, es más operativa, para que tengáis un super nivel, para que estas preguntas sean como coser y cantar, ¿de acuerdo? Pero hay que tomársela en serio, ¿eh? La informática pesa mucho, tiene un peso de 30 sobre 70. Y la segunda parte es un caso práctico de los que llamábamos teórico-prácticos. ¿Por qué los llamábamos así? Porque eran casos prácticos, como este que os presento en pantalla para que tengáis el ejemplo, casos prácticos donde las respuestas aparecen en un formato tipo test, ¿de acuerdo? No son casos prácticos donde la respuesta hay que redactarla. ¿Esto dónde pasa? En grupo A, por ejemplo, en gestión civil del Estado. No, hay que preparar de una manera específica los supuestos prácticos, ¿de acuerdo? Bien, caso práctico nos dan 2 y podemos elegir. Cada uno tiene 20 preguntas con las 5 de reserva. ¿Qué quiere decir que podamos elegir? Por cierto, lo tenéis corregido en YouTube, ¿eh? Tenéis aquí la corrección de administrativos del Estado del test del año anterior y una serie del práctico, ¿eh? Son varias clases que tenéis aquí y tal. Esta tuvo bastante, ya tiene más de 16.000 visualizaciones, la subimos hace poquito, ha funcionado bastante bien. Lo que hacemos aquí es corregir el enunciado práctico, ¿de acuerdo? Claro, hay muchos supuestos y por tanto lo que tenemos que pensar es que no todas las materias las vamos a llevar igual de bien. Esto es
pues natural entenderlo, yo puedo llevar mejor unas materias que otras y por tanto el hecho relatado de que me permitan elegir, pues esto es una cuestión que tenemos que valorar muy positivamente. Si yo voy muy bien en contratos, pero muy mal en personal, por decir algo, y tengo un tema de contratos y otro práctico de personal, pues voy a elegir el que lleve mejor, ¿de acuerdo? Tiempo máximo para la realización de ambas partes son 100 minutos, no tiene mucho más. Yo os invito en el pleno sentido de la palabra, invito yo, porque es gratis, os invito a que veáis la corrección de este examen. Así se resuelve un ejercicio, así lo resuelvo yo, no quiero tampoco ser presuntuoso, así lo resuelvo yo. ¿Cuál es el temario? Bueno, pues a diferencia de auxiliares administrativos, donde teníamos 2 modestos bloques, ¿verdad? Con lo de modesto, aquí tenemos 6. Lo cual también quiero decir una cosa, los temarios muchas veces son engañosos, porque tú puedes tener, a ver cómo explico yo esto. Imaginaos un programa de oposición donde tuviéramos un tema que sea el título 1 de la ley de procedimiento, tema 2, título 2 de la ley de procedimiento, tema 3, título 3 de procedimiento, y así hasta el título sexto. Y dice, "Oh, hay 6 temas de procedimiento". Y otro programa dice, tema 1, la ley de procedimiento. ¿En cuál de los 2 programas tengo que estudiar más? Pues exactamente lo mismo. Entonces, esto es un engañabobos, porque realmente no hay que fijarse en los temas, ni hoy ni nunca, en esta posición ni en ninguna otra. Hay que fijarse en el contenido que esconde cada uno de los epígrafes de esos temas, que es una cuestión bien distinta. ¿Por qué? Insisto, yo tengo una ley con 10 títulos, la ley de urbanismo, de no sé, y tengo un tema por título, pues tienes 10 temas de urbanismo. Pero si tú tienes un único tema donde te dice la ley de urbanismo de tu comunidad autónoma, pues ese tema es el mismo contenido que los otros 10. Por tanto, no nos hagamos muchas bolas con esto de los temas que son un poco engañosos. Vamos a ir siempre a la materia. Nosotros en la academia siempre vemos los contenidos no por temas. Esto es un error gigantesco, es un error didáctico absoluto. No tiene ningún sentido estudiar por temas. Os lo digo de verdad, ¿eh? No os lo digo por decir y porque aquí seamos mejor que nadie ni leches, no. La puñetera realidad. Como opositor, cuando lo fui, como profesor, que lo soy, no tiene ningún sentido estudiar por tema. No, el tema 1 dice los derechos fundamentales, pero el tema 17 habla del defensor del pueblo. ¿Tendrán algo que ver los derechos fundamentales y el defensor del pueblo? Evidentemente tienen todo que ver, están en el título 1 de la Constitución. Por tanto, no hagáis mucho caso a los temas. Y a pesar de eso, os voy a enseñar los bloques oficiales, pero esto no hagáis mucho caso. Un bloque primero donde tendríamos la llamada organización del Estado y administración pública. Pues Constitución, Cortes, todo lo que es esta parte, Ley 39, Ley 40. Una cuestión aquí que nos meten de soslayo, que es la administración local, pero muy poquita cosa. Realmente la administración local la estudiáis en el curso nuestro de régimen local, que es donde aprendéis verdaderamente administración local. Aquí simplemente un poquito el título 1 de la ley de bases, lo que es el municipio y tal, poquito más. Y la Unión Europea, de la cual también tenemos un curso específico entero para que dominéis el jurídiques europeo, que tiene sus peculiaridades. ¿De acuerdo? El bloque segundo es un bloque muy cortito de organización de oficinas públicas, todo esto documento, archivo, atención al público. También lo teníamos, recordáis, en auxiliares administrativos, pues sería materia perfectamente trasladable, materia perfectamente compartible y en ambos casos igual de aburrida, porque es la misma. Bloque tercero, aquí ya empezamos a venir al derecho administrativo, tendríamos Ley 39, Ley 40, responsabilidad patrimonial, lo que es contratación pública, es uno de los grandes bloques de esta oposición, la contratación pública, y alguno dirá, no, pero es solo un tema. Sí, lo que tú digas, solo un tema. Uno de los grandes bloques dentro de un bloque. Pues es un bloque dentro del bloque, la contratación pública. Vale, te ponen el caso práctico entero de contratación pública, pues tú me dirás. Es como aquí dice, oye, protección de datos, ¿importa, no importa? Pues depende. Si te ponen es el tema 4 el bloque 2. Si te ponen un caso práctico entero de protección de datos, la plaza se reparte en los casos. Lo voy a repetir, la plaza se reparte en los casos. O sea que más vale que lo tengamos todo bien estudiado, porque si no vamos a quedar soplando la cucharilla. Bueno, por tanto, bloque 3, aquí ya empezamos con las cosas de comer, específicamente procedimiento administrativo y contratos. Y ahora ya vendríamos con los bloques 4 y 5, que son los que más miedito nos dan, pues porque son específicos, porque son muy peliagudos, porque si se complica la casuística muchas veces son difíciles de ver, que son personal y presupuesto. El bloque cuarto, gestión de personal, y el bloque quinto, la gestión presupuestaria y financiera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que estudiar el TREBEP, Estatuto Básico del Empleado Público, pero una serie de reglamentos estatales de situaciones administrativas, de provisión de puestos, las incompatibilidades que están en una ley distinta, la parte de seguridad social y el mutualismo, la parte del personal laboral, el convenio, claro, empiezan a ser cosicas, ¿vale? Entonces, claro, el bloque cuarto al final
te lo preguntan en el test, te puede caer en el práctico y les gusta mucho además, entonces da miedito, ¿vale? Ya sabéis que con nosotros tenéis la posibilidad de cursar solo estos bloques, es decir, solo gestión de personal, solo presupuesto, porque tenemos la llamada formación a la carta específicamente pensada para eso, ¿de acuerdo? Para ayudar a las personas que solo tienen problemas, no es que tengan problemas, que quieren mejorar ese aspecto concreto de su preparación. Nosotros recibimos alumnos de otras academias que dicen, oye Miguel, quiero personal, oye Miguel, quiero reforzar presupuesto. Pues adelante y nosotros de verdad que encantados de ayudaros por mínima que sea nuestra contribución, ¿vale? Al final las academias trabajamos todas por un objetivo común, que es que el alumno apruebe, ¿de acuerdo? En ese sentido, si una persona ya viene formada en otras materias y quiere reforzar una parte, pues nosotros estamos encantados de ayudarle con esa parte. Bloque 5, como digo, gestión financiera, presupuesto, los ciclos, documentos contables, el procedimiento de ejecución del gasto, las fases, autorización, disposición, todas estas cuestiones. Y luego la relación que existe, por supuesto, entre la contratación pública y las subvenciones con la gestión financiera, en la medida en que son políticas de un gasto muy evidente, ¿verdad? Y finalmente tenemos el bloque sexto con la informática. Recordad que aquí la informática, bueno, son 30 preguntas test, no es poca cosa, no son dos castañas, hay que tomársela en serio. Nosotros preparamos la informática desde el punto de vista de administrativos del Estado y de auxiliares del Estado, la preparamos conjuntamente, cada una con sus tal. Tenemos también corregido, ahora que pienso, tenemos también el examen de auxiliar corregido, si lo queréis ver, para que veáis cómo es el examen de informática de auxiliar administrativo, que además lo hemos subido hace nada, hace súper poco, ¿vale? Esto lo podéis ver en YouTube completamente gratuito, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis la informática, insisto, 30 preguntas y tal. ¿Cómo es el examen? Pues el examen lo vamos a ver ahora antes las condiciones. ¿Se gana más que en auxiliar? Evidentemente, pues 200, 300 euros más, también depende mucho del ministerio. Luego hay ámbitos específicos donde se gana más. En Hacienda se gana más. Si opositáis directamente a la Seguridad Social, que es otra oposición, todavía ganas más. Un horario de oficina con las mismas vacaciones, con posibilidad de trabajo y posibilidad de promoción interna. En ese caso lo mismo. Claro, al final dices promoción interna, si tengo la carrera, mucha gente aprovecha y dice, yo tengo titulación universitaria, voy a hacer administrativo del Estado, pero luego voy a ir por promoción interna a los 2 años. ¿A dónde? A GACE. ¿Qué es esto de GACE? El A2, el grupo A, gestión civil del Estado, y voy a ganar más dinero. Voy a ser, mi futuro yo va a ser mi jefe de mi antiguo yo, por así decirlo. El técnico es el jefe del administrativo, que a su vez es el responsable de auxiliar, una estructura prusiana piramidal, jerárquicamente ordenada, ¿de acuerdo? Bueno, pues si eres administrativo, o perdón, si tienes titulación universitaria, quieres preparar administrativo, puedes y luego puedes por libre y por interna promocionar. Está fenomenal. ¿Cómo es el proceso? Pues el proceso lo tenéis aquí en la página del INAP. No os voy a aburrir mucho, pero aquí tenéis el cuestionario, la primera parte, las preguntas. Este es el formato habitual. Las 70 que hemos dicho mezcladas con las correspondientes reservas y luego los supuestos prácticos, no hay otra cosa, ¿de acuerdo? Doña Clara Evia, este es el de este año, ¿verdad? Aquí lo tenemos, y luego el supuesto 2. Esto es el examen, es una prueba. ¿Y de cuánto tiempo tengo para hacerlo? Bueno, pues tienes 100 minutos, ¿de acuerdo? Al final, la cuestión es que una persona se puede repartir como quiere, como quiera. Yo Claro, esto ya es un tema de estrategia, esto hay que verlo caso por caso, pero tenemos que cambiar el chip en hora y media mal contada, o 190 minutos y hora y media, hora 40, una y media más mal contada. Tenemos que hacer ejercicios que son muy distintos, ejercicios jurídicos, ejercicios informáticos y ejercicios prácticos. Por tanto, hay que venir preparado y llorado de casa, ¿vale? Es importante trabajar, es importante practicar los simulacros antes. Cuando digo que hay que venir preparado de casa y llorado de casa, me refiero que la gestión del tiempo es un elemento en sí mismo a considerar. Es muy difícil que no te hayas examinado nunca, que vengas de primera y aún así apruebes los exámenes de oposición. ¿Está pasando? Sí, pero no tiene por qué pasar, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante que lo practiquemos en casa. ¿Cómo? Con los supuestos prácticos, con los test cronometrados, con la plantilla oficial, como con los exámenes anteriores, igualmente con el gestionando el tiempo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos aquí. Las ventajas y los inconvenientes nos faltaban. Bueno, pues aquí las inconvenientes, lógicamente, dentro de la función que pueda desarrollar un administrativo, ventajas propias del puesto. Al final no es el puesto más bajo, tienes todavía por debajo el auxiliar. Realmente no son puestos, son puestos que no están nada mal para lo que cuestan obtenerlo. Digamos, no quiero decir con esto que sean oposiciones, parece que las estoy vistiendo como que son muy fáciles. Borrar, no hay ninguna oposición fácil, ¿de acuerdo? Ninguna, pero ninguna. Todas hay que estudiar, todas hay que currárselo, en todas hay que competir con los demás. Entonces vamos a borrar esta idea de que hay una posición fácil. Lo que estoy diciendo es,
que como la oferta de empleo hay tantísimas plazas, se está convirtiendo en una posición muy atractiva, porque la gente se la está sacando en un año y a la primera, cosa que no pasa en otras oposiciones. En auxiliares administrativos del Estado, en administrativos del Estado y también en gestión del Estado, se están convirtiendo estos últimos años, como consecuencia de las jubilaciones masivas que está habiendo en la AGE, pues se están convirtiendo en polos de atracción de gente que viene de la privada, que está hasta las narices de su trabajo, de su jefe, de su salario miserable, de lo que sea. Entonces, en un año yo me la saco. No os digo nada, gente que tiene formación universitaria, que tiene ya capacidad de estudio, van directamente a GACE, en un año y medio se la sacan. Por tanto, cuando digo año, entre año y medio, no quiero decir que sean 12 meses de reloj, porque no es así. Pero bueno, hay de todo, hay de todo. ¿Vale? Por supuesto, materias comunes a otras oposiciones, todo lo que tiene que ver con Constitución, Ley 39, Ley 40, todo eso se puede utilizar en administración local, todo eso se puede utilizar en la administración de tu comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Bueno, el cómo te preparamos en MPs oposiciones lo hemos visto ya en la primera parte de la sesión, en la primera parte donde hemos hablado de todos nuestros recursos, de la metodología, del acceso directo al preparador, por supuestísimo, de ese seguimiento individual, de ese acompañamiento personalizado y de la metodología 3 en 1, es decir, que te vas a preparar a la vez, nuestros alumnos se preparan a la vez desde cualquier punto de España para la Administración General del Estado, para las entidades locales de su zona, las que deseen presentarse, y para la comunidad autónoma en todo lo que hace a los puestos y escalas de Administración General, ¿de acuerdo? Preguntas frecuentes ya para terminar. Pues bueno, ¿cuánto se tarda? Entre año y medio la podemos tener controlada. No quiero decir que todo el mundo la saque entre año y medio, pero se puede tener bastante posibilidad si lo has hecho bien. Horas al día, pues depende si trabajas o no trabajas. La gente que está plenamente dedicada le mete 6, 7, 8 horas y los que trabajan por la mañana, pues estudian 2 o 3 horas por la tarde y le meten un poquito más el fin de semana. Por tanto, sí, se puede compatibilizar con trabajo. Carrera no se necesita bachiller, conocimientos previos, pues todos los que tengas, pero no son necesarios, es decir, todo lo que tengas mejor, todo ayuda. Y esto sirve para preparar, por supuesto, administración local, administrativos de los entes locales a la vez. Si cambia la convocatoria, no pasa absolutamente nada porque nosotros vamos actualizando todo y efectivamente te puedes incorporar si el grupo ya ha empezado. Evidentemente, cuando una persona se presenta a la oposición y lo que hace es venir más tarde, es decir, con el grupo ya empezado, cuando una persona empieza más tarde tiene que empezar por el mes 1, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un programa por materias. En cada oposición tenemos un itinerario didáctico determinado. Claro, no es lo mismo auxiliar por la informática, pues que gestión civil del Estado, cada uno tiene lo suyo, pero dentro de que hay una estructura perfectamente pensada, digo lo de perfectamente, ¿verdad? Me hago así en el hombro, está muy bien pensada porque lo que se necesita saber en unas materias depende del conocimiento previo de otras y eso para eso estamos los preparadores, para saber que la casa no se empieza por el tejado, la casa se empieza por el cimiento. Por tanto, ¿te puedes incorporar más tarde? Sí, pero tendrás que incorporarte por el principio. Salvo que quieras cursar única y exclusivamente un bloque. Oye, a mí no me interesa la oposición porque esto ya os digo que nos pasa mucho. Venimos de otra academia y me falta reforzar presupuestos, me falta reforzar contratos. Entonces sí, pero si vas a hacer una oposición global, es decir, la preparación entera, hay que empezar desde el principio. Aunque empieces con el grupo inicial, tú empezarías siempre con los contenidos del día 1. Límite de edad, la de jubilación, ya lo hemos visto, si suspendes a la primera te vuelves a presentar, no pasa nada, empezar en cualquier momento del año y la modalidad que encaja contigo, pues esto hay que comentarlo. Desde luego merece la pena porque en un año, año y medio puedes tener una plaza en propiedad. Yo creo que con la que está cayendo en el sector privado es una muy buena oportunidad, de verdad que sí, lo digo sinceramente. Y si queréis que valoremos vuestro caso, pues simplemente lo que tenéis que hacer es escribirnos. Recordad que podéis solicitar una clase de prueba gratuita de una semana. Recordad además que el primer mes es completamente gratis. Y recordad que podéis llamarnos por teléfono, escribirnos por WhatsApp o enviarnos un email porque estaremos encantados, tanto las compañeras como yo personalmente, de ayudaros y de atenderos, ¿de acuerdo? Así que si te ha gustado este vídeo, lo vamos a dejar aquí. No olvides suscribirte al canal y compartírselo a algún compañero. Si te ha parecido útil, le puedes dejar un like. Y lo dicho, nos veremos en el siguiente vídeo. Puedes suscribirte al canal ahora antes de que se te olvide, que es completamente gratuito y subimos regularmente contenido de interés para los que estáis en el mundillo de las oposiciones. ¿De acuerdo? Os mando un abrazo y hasta la próxima. Adiós.